estás, Leo? Sexto programa, ¿no? Ya estamos llegando casi al final de este ciclo de Hackeando el Periodismo, ¿no? Y me pongo nostálgico ya, ¿no? Sí. Porque es como que es algo que uno, casi una criatura que uno parió, ¿no? Creció, maduró, no al mismo ritmo que nosotros, pero bueno, ahí está. Hoy tenemos un programa interesante, un programa muy interesante. Muy interesante, sobre todo porque tenemos un entrevistado interesante. Interesante, sí. ¿Arrancamos, crees, Leo? Dale. Hackeando el Periodismo, programa número 6. Bueno, comenzamos con el primer bloque de este sexto programa de Hackeando el Periodismo y la primera entrevista que vamos a ver es a Martín Zarzale. Martín es uno de los fundadores de Properati, un sitio de alquiler y venta inmobiliaria. ¿Y qué hace un tipo que tiene una inmobiliaria en un programa que habla de periodismo? Es interesante eso que preguntás porque Properati ha desarrollado un departamento de lo que llaman Properati Data, que se dedica a procesar toda esa información que tiene en el portal inmobiliario y a generar noticias alrededor de toda esa información inmobiliaria. El objetivo que tienen ellos es lograr presencia en distintos medios a través de los informes especiales que generan con este departamento de Properati Data, que ha ganado algún reconocimiento en el público, digamos, o al menos en la industria del periodismo de datos. La combinación entre periodistas y programadores es tan impresionante, dice Martín, con esa pasión que lo caracteriza en este trabajo, porque él es uno de los impulsores de este trabajo en equipo entre desarrolladores y periodistas, y bueno, y lo demuestra con el trabajo que hacen en Properati. Escuchemos lo que nos dijo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín Zarzale, soy uno de los fundadores y el CTO de Properati, un sitio de inmuebles, casas en venta, en alquiler, y también soy uno de los fundadores de Hackers Buenos Aires. Un problema que tenemos nosotros en Properati, que está en Argentina, en Brasil, en Chile, es que nuestra competencia, o más bien los sitios líderes de cada país, son un sitio que son de un diario. Por ejemplo, en Argentina, Zona Prop o Argenprop son de La Nación o de Clarín. En Brasil, Zapes de O Globo. Entonces, lo que nos pasaba es que nos costaba mucho llegar a los medios tradicionales y hacernos conocidos. No tenemos plata para poner carteles gigantes. Entonces, confiamos en la prensa, pero tenemos problemas que en algún momento son competencia nuestra. Entonces, nosotros empezamos con Properati Data y el blog de Properati, donde nosotros hacemos mucho análisis y hacemos informes y notas basados con los datos de Properati y datasets de otra gente. Hacemos informes para que rebotan en la prensa o terminan levantando otros medios. Y nosotros tenemos un equipo que es muy interesante, un periodista, un geógrafo, un economista, pero hacemos algo que no hace nadie más en el mundo, que es que una vez por mes nosotros le sacamos una foto a nuestra base de datos y la ponemos disponible para bajar. Es un archivo CSV impresionante de 200.000 líneas, una por cada casa en venta o en alquiler en Argentina, y lo ponemos porque nos interesa ver qué es lo que puede hacer la gente con eso, porque a nosotros como Properati nos sirve, porque nos da prensa, porque nos muestra gente haciendo cosas interesantes. La gente que trabaja con esos datos, bueno, no son para cualquiera. Imagínate un archivo Excel de 200.000 filas, no es para cualquiera. Pero los que encuentran que hacer interesante con esos archivos, con esos datos, para nosotros son gente interesante, gente que tiene sentido conocer y gente que hace cosas que usualmente tienen repercusión. Entonces, para nosotros es raro porque
los datos del mundo inmobiliario no los regala nadie, ¿no? Porque el mundo inmobiliario mueve millones en cualquier lado. Vos minando la base de datos que nosotros te regalamos todos los meses, podés encontrar una oportunidad, una propiedad en un barrio que tiene un precio mucho más bajo que el promedio y comprarla y hacer un negocio millonario. Bueno, nosotros te regalamos esa data porque nosotros no perdemos nada regalándotela y si a vos te sirve, buenísimo, y probablemente esto le termine retroalimentando a Properati. Las cosas buenas vuelven. La combinación entre periodistas y programadores es tan impresionante, como que no es evidente, no es obvio que tiene que funcionar, pero una vez que empieza a funcionar, y yo lo veo mucho en el equipo de Properati Data, digamos, tenemos un periodista y cuando trabaja con los programadores y cómo se empiezan a dar manija. Porque la idea original es que, bueno, nada, hay un dataset muy grande y un programador te lo procesa y un periodista encuentra una historia. Esa es la idea original, pero después cuando los ves laburando, yo en un momento de veces tengo que decirles, bueno, paren, o sea, ya está, llegaron unas cosas, es como un fractal, como que hacen algo buenísimo y de repente se dan cuenta que se hacen un poco de zoom in, encuentran algo que también está buenísimo, y zoom in y no termina nunca. Entonces, la idea original es que, bueno, hay un dataset muy difícil y muy grande y un programador te ayuda a procesarlo y un periodista encuentra la historia. Pero después en realidad se empiezan a retroalimentar y no pueden parar. Hay algo que sí es apasionante, que es que hay joyas escondidas en los datos. Yo, por ejemplo, bueno, no sé, es personal, pero por ejemplo, cuando yo buscaba una casa para mudarme, hace ya unos cuantos años, escribí un programa que buscaba una casa por mí. Y agarraba y se metía en Clarín Clasificados y se bajaba los avisos, filtraba los duplicados, les ponía un ranking. Y al final mi programa terminó encontrando una casa que era una oportunidad real, como que era realmente tipo lo mejor que habíamos visto en todo ese tiempo. Entonces, hay joyas escondidas, hay diamantes escondidos entre los datos y encontrarlos está buenísimo. Está buenísimo. Y usualmente después, realmente encontrar el diamante no es toda la historia. O sea, después hay que construir la historia alrededor de eso. Pero cuando uno empieza a acostumbra y entrena el ojo y cuando empezás, de repente te encontrás, acá hay una historia. Que quizás no es la que vamos a contar ahora, pero acá hay una historia. Esto puede quedar para después. Para mí hay una parte que es fascinante y no hace falta explicarla demasiado, que son las visualizaciones. Que es medio que es por donde empezamos todos. Tengo este dataset y lo visualizo de esta manera y hay unas librerías muy poderosas. Bueno, nada, acá está lleno de estos grafos. Y eso es lindo. A ver, uno cuando empieza se da cuenta que, bueno, hace algo impresionante, pero todavía no hay una historia ahí. Pero ahí ya hay una herramienta que un periodista puede usar para empezar una historia. Entonces, el chiste es animarse a hacerlo y, bueno, y relajarse. La verdad es que es un momento increíble de la historia de la humanidad para ser programador. Es como, bueno, somos como los artesanos que todo el mundo busca y domamos a los animales que todo el mundo sabe que necesita. Entonces, es como, bueno, no hay mucho riesgo en ponerse a probar, ir a un hackathon, tratar de entender. Y realmente, bueno, los periodistas, al principio cuando empezamos con Hackers no era obvio. Ahora es bastante obvio que tenés que ser amigo de un programador porque puede darte una mano enorme. Entonces, nada, somos un poco... Es un buen momento para ser programador y me parece que hay demanda y hay periodistas piolas. Digo, uno mira alrededor en este evento, está repleto de gente interesada. O sea, hay que darles una mano y se arranca. Bueno, es interesante lo que nos dice Martín, y Martín es interesante también porque es un programador, por lo pronto, un programador que muestra ser un ser humano, digamos, sí, algo extraño. Tanto que mostró a su hijo ahí en cámara, ¿no? Sí. Se reproducen todos. Muy interesante. Gracias, Martín, por ilustrarnos de esa manera, ¿no? La inclusión de las nuevas tecnologías, tanto en la producción de periodística como en la formación de periodistas, es clave. Lo dice nuestro segundo entrevistado, que es Álvaro Liuzzi. Él es docente y también es periodista, trabaja en la Universidad de La Plata, donde investiga sobre nuevos medios. Lo que nos dice Álvaro es que gracias a la tecnología hoy es muy fácil crear medios y llegar a audiencias, y asegura que vivimos una época excitantemente amenazante, según dice en esta entrevista que nos dio. La inclusión de las nuevas tecnologías, tanto en la producción como en la enseñanza del periodismo, creo que son claves al momento de ejecutar, digamos, esas dos facetas de la profesión en la que tenemos. Y
lo vemos tanto en los medios como en las universidades, ¿no? Como en las instituciones educativas, que me parece que tienen un rol clave para esos dos caminos, podríamos decir, del periodismo, de la enseñanza y ya de la profesión. Creo que la principal transformación que trae la tecnología en la enseñanza del periodismo es que realmente a través de la tecnología pueden hacer algo que hasta hace pocos años, digamos 15, 20 años, era impensado, que era crear un medio en muy pocos minutos y tener una audiencia, que antes era algo impensado. Cuando hablo de medio, hablo de una cuenta de Twitter, de un blog, de un sitio en Medium o una fanpage en Facebook. Vos ahí podés construir audiencia, publicar contenido. Eso era algo que hasta hace muy pocos años un estudiante de periodismo era muy difícil de conseguir. Y decir que no lo hace, digamos, tapar el sol con la mano, es claro que están produciendo todo el tiempo y generando contenido todo el tiempo. No contenido relevante en muchos casos, sí en muchos otros. El rol del periodista hoy está más relacionado en ese sentido con el rol del curador, digamos, de clásico de un museo, ¿no? De saber separar la paja del trigo, de saber qué información nos puede servir. En cuanto al miedo que mencionás, que muchos periodistas pueden llegar a tener, yo siempre digo lo mismo: si pasamos 5 o 6 años dentro de una universidad estudiando cómo filtrar fuentes, sabemos que hay que cruzar 2 o 3 fuentes, relevar datos, si tenemos miedo que un usuario común con un teléfono pueda hacer mejor nuestro trabajo, eso habla más de nosotros que de la audiencia. Me parece que habla más de la formación que hemos tenido que de la potencialidad que puede tener la audiencia de amenazar, entre comillas, nuestro trabajo. Sí, más medios y no 10 años ya, te diría, como te decía hoy, si tomamos medio como el concepto de McLuhan, digamos, ¿no? Desde una cuenta de Twitter, una fanpage de Facebook, un usuario que tiene un blog, digamos, medios surgen todo el tiempo, en todo momento. La verdad que en 10 años no sabría decírtelo. Si conseguís a alguien que te diga lo que puede pasar en 10 años, avísame, que lo quiero conocer. Pero digamos que es un futuro, creo que es complejo y que es excitantemente amenazante, porque digamos que va a ser muy divertido, digamos. Para los creadores de contenido, para los periodistas, me parece que son épocas de grandes cambios, pero muy, muy divertidos. Le agradecemos a Álvaro Liuzzi la entrevista que nos dio. Lo bueno de Álvaro es que él es docente. En este ciclo casi que no hemos tenido docentes de periodismo, hemos tenido programadores, periodistas, diseñadores que se dedican más de manera profesional y que trabajan en medios. Álvaro hace todo esto, pero desde una universidad nacional, una universidad pública. Antes de irnos a la pausa, nuestro amigo Miguel Paz, el chileno Miguel Paz, fundador de Poderopedia, lo tuvimos en el primer capítulo, si no mal no recuerdo. Nos dice, ¿por qué es redundante hablar de periodismo de datos? A ver, Miguel. El problema es que muchas veces nos olvidamos, como cuando dice, ¿cómo hacer periodismo con Twitter? Es como, boludo, ¿cómo hacer periodismo con fax? ¿Ya? O con máquina de escribir. De hecho, cuando hablamos de periodismo de datos, lo hacemos, y yo lo hago en mi caso, esperando profundamente que en algún momento sea innecesario tener un concepto tan idiotamente redundante. Periodismo de datos. O sea, ¿de qué está hecho el periodismo? Todo el periodismo. Pero es entendible que le agreguemos algo como para poder evangelizar y explicar las diferencias respecto a que vamos a ocupar muchos datos, que vamos a aplicar metodologías y herramientas para poder aprender cómo ocupar esos datos. Y entonces tenemos que decir periodismo de datos. Pero en 5 años ya no vamos a hablar más de periodismo de datos. A lo mejor vamos a hablar de otras cosas. Hablamos de periodismo estructurado. El periodismo es estructurado, ¿ya? Pero nos referimos a periodismo estructurado a cuando tomamos distintos componentes de información y los organizamos en una lógica que una máquina los lea y que pueda crear nuevos productos periodísticos. En general, el problema cuando hablamos de qué es lo que tiene que saber el periodista del futuro, tiene que saber muchas cosas, pero si no cumple con las básicas, no puede pasar a las otras. Es como Karate Kid. Al flaco lo tuvieron haciendo raspar, pulir,
durante un montón de rato y decía, pero ¿por qué me enseñan esto? Y después entendió por qué. Bueno, eso, como el básquetbol. Los fundamentals hacen que Kobe Bryant, Michael Jordan sean lo que son. Arrancamos el segundo bloque de Hackeando el Periodismo y en esta oportunidad vamos a escuchar a Demian Belumio, un argentino que hace unos 30 años vive en Miami y creó una plataforma que se llama Music Graph, es algo así como un Spotify, una plataforma para streaming de música online claramente, con una particularidad y es que él decidió a través de una API abrir los datos de consumo de su plataforma para que vos puedas acceder a ellos y jugar en todo caso con toda esa información. Eso que llamamos Big Data y que Demian nos ofrece, él nos demuestra cómo puede ser hoy utilizado en la industria del entretenimiento. Él lo usa tanto en música como en otra plataforma que tiene de cine. Escuchémoslo a Demian. Les decía, le voy a contar un poquito sobre el negocio de Sensari, que es la empresa que fundamos hace unos 4 años en Estados Unidos y donde el producto principal hoy es Music Graph, que es un knowledge graph de música. Y como bien decía, hoy por hoy seguro que somos el knowledge graph más extenso de música en el mundo, y les voy a contar un poquito sobre cómo armamos la empresa y cómo armamos el producto. Quizás un poquito técnico en algunos puntos, pero bueno, la idea era contarles cómo este tipo de nueva generación de empresas de Big Data se están creando. Lo que somos nosotros, somos una empresa mayormente compuesta por ingenieros y por científicos de datos, PhDs o doctorados en matemática y en Computer Science. Y básicamente casi todas las tecnologías que utilizamos son, como se dice en inglés, bleeding edge, o sea, están recién saliendo, son nuevas, no son muy maduras, pero tienen muchísimo potencial para realizar y para distribuir el cómputo, y eso nos deja aprovechar la gran cantidad de datos que vamos colectando de todo tipo de bases de información. Tecnologías como Cassandra, como Hadoop, que seguramente muchos conocen, pero también usamos bases de datos distribuidas de grafos semánticos como Titan, y también tecnologías como Spark. Todo esto nos deja, de nuevo, que podamos utilizar el cloud o la nube para procesar este tipo de datos. ¿Por qué elegimos música? Bueno, primero porque es un sector que está creciendo, o sea, después de varios años de estagnación, está creciendo nuevamente, es una industria que va a llegar a unos $50.000 millones en el 2018, pero más importante, está siendo impulsada por la parte digital. Todos estamos seguramente familiarizados con Spotify, ¿no? Y empresas como Pandora en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Al digitalizarse, hoy hay mucha información sobre el consumo del usuario, ¿no? ¿Cómo está escuchando esa música? ¿La está escuchando en un dispositivo? ¿Qué hace mientras escucha esa música? Por ejemplo, si usan Spotify, saben que tiene una nueva funcionalidad que deja ver cómo la música se va adaptando al tempo de corrida, ¿no? De una persona. Entonces todo esto, toda esta información y toda esta data que se está colectando nos está dando muchísimos insights sobre el consumo de música, y eso es justamente la razón por la que nosotros nos enfocamos en música. Es el contenido más ubicuo que hay, o ubiquitous como se dice en inglés. Entonces podemos colectarla a través de muchos contextos, podemos entender cómo el consumidor se relaciona a ese contenido, y eso nos deja hacer muchísimas o proveer muchísimas formas de contextualizar la música.
Hoy por hoy lo interesante es que tenemos, bueno, esto 250 hace unos meses, tenemos casi 400 usuarios en nuestro API, 400 empresas, y lo interesante, lo curioso es que no todas son servicios de streaming de música, que es como nuestro cliente natural. Tenemos instituciones de research, tenemos journalists, tenemos obviamente músicos, discográficas, así que o sea, la música es bastante pervasive, se consume en mucho tipo de verticales, y nosotros, como bien dijeron, el API nuestro es completamente abierto, o sea, uno puede acceder a toda la información que tenemos, solamente utilizando musicgraph.com. Los dos conceptos principales de nuestro servicio es el API, donde hay miles de millones de puntos de datos, desde, por ejemplo, todas las estadísticas sociales de todos los artistas y todas las canciones que se puedan imaginar. Tenemos señales acústicas de cada canción, tenemos señales líricas o conceptos líricos, ¿no? Donde extraemos cuáles son los conceptos y palabras más importantes de una canción. Tenemos la relación entre los artistas, las canciones, los productores. Así que, bueno, es una base semántica muy interesante, pero también ahora estamos desarrollando lo que llamamos Music Graph AI, que es la capacidad de nuestros clientes de poder analizar y sacarle jugo a toda esta data, ¿no? Porque aunque toda la data está y es accesible vía el API, no siempre se puede extraer toda la data para hacer cálculos o para sacarle insights. Entonces estamos también no solamente abriendo nuestra data, pero abriendo nuestra infraestructura. Así que eso es algo muy único, no solamente en la industria de música, pero también en la industria de medios en general, en este tipo de servicios. ¿Y por qué estamos abriendo nuestra base de cómputo o nuestra capacidad de cómputo? Porque creemos que haciendo eso expandimos muchísimo nuestro mercado. O sea, no solamente vamos a tener el core de clientes que son, de nuevo, los que tratan con streaming de música, sino cualquier empresa que toca música. O sea, que toca el activo de música, ¿no? Y bueno, se pueden imaginar que, música está presente en las películas, está presente en todos los shows de televisión que ven, obviamente está presente en la radio, y estas son todas verticales muy grandes que de alguna forma necesitan inteligencia en música, ya sea como para licenciar de una forma más inteligente, ¿no? ¿Por qué voy a pagar X por una canción cuando puedo pagar 10 veces menos o algo que llega a la misma meta, pero que no es de un artista muy famoso, no de un artista, vamos a decir, independiente, pero que tiene quizás las mismas características acústicas y el artista tiene el mismo perfil del artista más famoso? Así que esa es la forma como nosotros estamos abriendo de nuevo nuestra data, al igual que nuestra capacidad de cómputo. Y lo que estamos creando es un concepto que hoy se está viendo bastante en empresas como se mencionó, GitHub, y hay hay muchos modelos que se está llamando multi-sided marketplace o un network marketplace, ¿no? Es donde se está creando un marketplace o un mercado de la misma audiencia, de los mismos clientes que consumen contenido. O sea, los mismos que son consumidores también contribuyen a la base de datos. Y eso es lo que pasa con nuestro API. O sea, todos los clientes que acceden y sacan data también están de alguna forma contribuyendo data dentro de nuestro sistema de inteligencia, ya sea data sobre el consumo de los usuarios, data sobre la música. Tenemos muchos clientes que ponen, por ejemplo, contenido sobre artistas independientes dentro de nuestro sistema que no es accesible a través de las distribuidoras que nosotros tenemos integradas. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, bueno, esto es un poquito quizás detallado, pero ven ahí un poco la arquitectura. Es una arquitectura compleja y, como digo, está basada en tecnologías como Cassandra, como HDFS. Tenemos
tecnologías como Spark, que nos dejan paralelizar los cálculos de cómputo que hacemos. Tenemos, obviamente, todo está en el cloud, todo está en Amazon y en Google Cloud. Y bueno, y usamos sistemas como GraphLab y GraphX, que son los que tienen los algoritmos de análisis de grafos para poder hacer todos estos cálculos que hacemos para entender la conexión entre la data y la similitud entre los artistas, las canciones y todo eso. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Lo estamos moviendo más allá de la música. Hace unos meses lanzamos Movie Graph, que es un concepto sobre cómo vamos a entrar en el mundo de las películas o los shows de televisión, pero la idea es que la misma arquitectura puede ser transferible a otras verticales mediáticas, y lo que tenemos en el horizonte es películas, shows de televisión, libros, quizás juegos. Y la idea es que todos estos grafos se van a interconectar y vamos a tener el mismo approach que tuvimos para música, o sea, un API completamente abierto, donde todos los features que tenemos, que extraemos, son accesibles, y también dar acceso a toda nuestra capacidad de cómputo para que los clientes o los usuarios puedan sacarle muchísimo jugo a toda la data que tenemos. Les voy a hacer un demo rápido de algo que pueden ver para ver cómo funciona y para que uno pueda entender cómo esta data, lo que significa para ustedes, ¿no? Si van a musicgraph.com, cuando tengan una chance, bueno, acá hay un demo que está acá en rojo, que se llama Playlisting, y este es un demo que muestra un poquito cómo esta data de alguna forma es interpretada por nuestro sistema. Cuando se logueen con su cuenta de Gmail o de Google, básicamente lo que hacemos en este demo, sacamos toda la información de YouTube, de los videos que ustedes vieron, y creamos un perfil de todas las cualidades musicales de sus gustos. Y como van a poder acá, van a poder, por ejemplo, ver los compositores que ustedes escuchan o que han visto en los videos. Pueden ver los géneros, los años, los charts o las, ¿cómo se dice? Las tablas de música, los productores, quién grabó, quién cantó, quién escribió las canciones. Esto es una forma, el ADN musical que ustedes tienen, y después en la parte del player van a ver cómo el sistema utiliza toda esta data para recomendarles videos musicales. Y van a poder ver, esto es un poco bastante, bueno, aquí lo voy a poner. Aquí están viendo un video que está siendo recomendado, y lo que tiene interesante es que en la parte de abajo ven todas las razones por qué este video fue elegido, ¿no? Desde el artista y toda la intersección que tiene con otros videos que yo he visto, ¿no? Otros artistas, otras canciones similares, el hecho que han estado en los charts al mismo tiempo que otras canciones que están en mi perfil. Así que bueno, es bastante detallado, pero la idea es demostrar cómo exactamente el sistema utiliza todo lo que vamos aprendiendo sobre los usuarios y sobre las cualidades del contenido. Bueno, y es interesante los que nos muestra Demian y cómo podemos acceder a toda esa información que está disponible para que podamos jugar con ella y ver en todo caso qué surge del análisis de toda esa Big Data. Y con esto llegamos al final de este sexto programa de Hackeando el Periodismo. Tuvimos hoy a la gente de Properati mostrando cómo una startup, un portal inmobiliario, puede dedicarse también al periodismo de datos. Y esto es, si querés, una nueva faceta que se abre, un nuevo vertical que se abre para los periodistas. Tuvimos también a un profesor, Álvaro Luisi, contándonos un poco su experiencia, y hablábamos de Music Graph recién. Para el próximo programa, Leo, ¿qué tenemos? El próximo programa vamos a conocer un poco más de chequeado.com, un sitio que por ahí está dando que hablar. Vamos a hablar con su directora, que nos va a explicar por qué ellos también están apostando al periodismo de datos. Vamos a conocer un proyecto mexicano de data muy interesante, chiquito, pero también con muchas curiosidades. Y vamos a tener una entrevista con un inversor en nuevos medios, un tipo que tiene dólares frescos, ¿no? Para gente que tenga ideas, ¿eh? Algo muy interesante para escuchar. Bueno, será entonces hasta el próximo programa de Hackeando el Periodismo.